Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Hemos retomado después del verano estas actividades de los directos, así que vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Vamos a dar la bienvenida a la gente que se va sumando a este directo en el cual hoy empezaremos un ciclo de charlas psicosomáticas, es decir, mente, soma, cuerpo, cómo nuestra mente influye al cuerpo. ¿Qué tal, Carmen? Más gente por ahí. Noemí. Bueno, hoy tengo un invitado en este espacio. La semana pasada estuve con mi amigo Miguel Valls y en esta oportunidad tendré a mi amigo Iván Jurado, también colega que se dedica al tema de psicosomática clínica y transgeneracional. Le voy a dar paso mientras se va sumando la gente. Este directo, como siempre me dicen, va a quedar grabado. También recordarles que tenemos varias actividades formativas que iré informando a través de las redes sociales. Voy a invitar aquí a Iván a estas charlas. Así que a ver si está por allí. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Se está sumando la gente. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? ¿Qué más, Carmen? ¿Qué tal, Carmen? A ver, Iván, te mandé la invitación del directo, a ver si se me une Iván y si no me la mandas de nuevo, aceptar, transmitir en directo, a ver aquí, y no está, si no sumamos a alguien aquí, unirse, Iván, ya la mandé, Iván, dale a aceptar. Bueno, mientras se suma Iván a este directo, como les decía, tenemos constelaciones familiares este mes aquí en Vigo. También tendremos, en diciembre estaré impartiendo un curso de psicosomática clínica y transgeneracional en Barcelona. En diciembre, esto será en diciembre. Antes tendremos el retiro con Miguel Valls en el Hotel Augusta de San Xenxo. Es un retiro súper especial que vamos a hablar sobre las 9 claves de la prosperidad y también finales de octubre estaremos comenzando con la formación Practitioner Coach en programación neurolingüística. A ver si me acepta de nuevo, transmitir en directo. Bueno, Iván, no sé qué está pasando, que no entra Iván. Bueno, como les decía, ahí estamos, aquí. Muy buenas, amigo. ¿Qué tal, monstruo? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo de nuevo. No estabas entrando ahí, ya me estaba poniendo nervioso y dije, bueno, acá Que no sé, no sé qué pasaba al directo, no, no sé, no me dejaba no entrar. no estamos dando. Bueno, como dije, Iván es un amigo que también hizo la formación en psicosomática clínica y transgeneracional con el doctor Salomón Selam. Y bueno, hemos designado estos espacios como charlas psicosomáticas en las cuales hablaremos de diferentes aspectos de cómo enfermamos a través de nuestras pajas mentales que nos hacemos de la vida. Entonces, Iván, ¿qué tal estás, antes que nada? Súper agradecido, me encanta. Sabes que te aprecio tanto personalmente como profesionalmente y yo encantadísimo de compartir sobre esto que es la psicosomática. Para mí soy un enamorado de ello y Sí, pues bueno, todo lo que podamos compartir con otras personas pues es fantástico, de verdad. total, Encantado. total. Bueno, vamos a empezar hablando de psicosomática y principalmente cuando estuvimos desarrollando a ver de qué trabajábamos o qué tratábamos en esta oportunidad, hablábamos de empezar a hablar de cómo percibimos las experiencias que vivimos en nuestra vida, ¿no? Y cómo esas experiencias nos llevan a enfermar. Claro. ¿Cómo las percibimos? Es que es un temazo, Es ¿no? En un sí mismo, temazo, sí. cómo percibimos. Es importante ver que como llegamos a una conclusión de todo lo que nos sucede por la percepción, ¿no? Percibimos el mundo y al final nuestro cerebro en verdad estamos captando como bien sabes, una ínfima parte de lo que llamamos la realidad. Y todo esto lo vamos a basar en quién somos, o mejor dicho, todo lo que nos ha pasado. O sea, tenemos filtros inconscientes, ¿no? Que al final tomamos la conclusión de las cosas basadas no por cómo son,
sino por cómo somos, por todo lo que hemos vivido. Y claro, eso lo que puede hacer es que nos suba nuestro estrés inconsciente y como bien sabemos, todos tenemos ese límite máximo tolerable de estrés, que a partir de cuando rebasamos esos niveles durante un tiempo, se va a descargar esa energía en un síntoma. Por lo tanto, Total. para mí es muy importante porque el que cambia la percepción de un momento de su vida, cambia la historia de su vida. Mm, Y total. no sé si a ti te ha pasado en consulta, que al final es nosotros como acompañantes lo podemos ver claro, pero claro, la persona está muy identificada con eso y lo que le vamos a acompañar es para que cambie el significado. Mm. Nuestro cerebro no para de tomar significados. Sí, exacto. Continuamente nuestra mente está dando interpretaciones a lo que ve en base a eso que decías, ¿no? En base, nosotros en PNL le llamamos esa estructura de referencia, que es al final es el software con el cual no vemos la realidad como es y no vemos la realidad como somos. Y al final son esas creencias, esos valores que nos inculcaron, lo que hemos heredado en nuestro transgeneracional. Y es curioso, a mí me parece lo más curioso es que el ser humano, nosotros tenemos no me sale la palabra, no es la humildad, es decir, todo lo contrario, ¿no? Tenemos bueno, no me sale la palabra, pero no somos capaces de reconocer que la interpretación que nosotros estamos haciendo de la realidad es solamente una interpretación totalmente sesgada y propia de la vida. Totalmente, Y que totalmente, cambiando, y que cambiando el enfoque nos permite ver cosas que antes no las teníamos contempladas. totalmente, porque cuando, tal como hay dos maneras, o reacciono ante una situación o respondo a la situación. Y para mí es la que reacciona normalmente es la que genera estrés, la que puede llegar a generar síntomas. Y como siempre, todo está basado en una interpretación. A mí me pasa muchas veces que me sucede algo en la vida y mi termómetro interno, eso que llamamos emociones, yo siempre digo, ok, si me está haciendo sentir mal, quiere decir que no elegí bien, ¿sí? Es no percibí bien, o al menos no tomé la buena conclusión, porque digo, ¿y podría haber otra manera de ver esto? Total. Sí, Y sí. me baja mucho el estrés, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Cambiando un poco, nosotros en PNL también tenemos esta herramienta de la disociación, ¿no? Que también, bueno, pero es de la psicología gestal de la silla vacía, ¿no? De poner a la persona observándose a sí mismo, actuando en una situación, ¿no? Es como cuando nosotros nos vemos en un vídeo que decimos, ¡ah, qué horrible, ese soy yo ahí! No nos sentimos, es decir, pero curiosamente, eso es como nos percibe todo nuestro entorno. Y al final esa experiencia, esa interpretación, como bien decías, es la que me lleva o liberar mucho cortisol y mucho estrés, Mm, o me lleva a liberar endorfina y a sanar. totalmente, totalmente. Para mí esta es la clave, porque al final todo lo que vamos a percibir en verdad es ilusorio, ¿sí? Al final lo que dices, es lo más difícil de comprender y más cuando alguien tiene un síntoma, vamos a decir, muy peyorativo, en el sentido malo, de decir que le puede llevar incluso a la muerte. Es Ujú. decir, tenemos que llevarla a esa persona, ese momento que vivió todo eso y que entienda por qué lo entendió así o lo comprendió así y llevarla a cambiar todo eso que tal vez de allí generó creencias, generó un montón de mecanismos internos que hoy el síntoma le está diciendo, vuelve a revivir eso, vuelve a mirarlo y simplemente cambia tu percepción para que se cambie la realidad. Es decir, ¿cuántas veces nos contamos historias que hay un dicho, ¿no? Dicen, una mentira contada muchas veces se hace Sí, verdad. es verdad, tal cual. Y es así, ¿no? Identificar tus mentiras personales. Sobre todo a mí me gusta trabajar mucho, como comentabas antes, con conflictos en relación al dinero o la desvalorización a las personas. Y yo le llamo también mentiras personales. O sea, un día llegué a la conclusión que soy tal, soy menos, no soy suficiente, ¿sí? Y todo Ujú. esto me voy a poner como unas gafitas donde yo voy al mundo sintiéndome o identificándome que soy menos. Pero la realidad Total. es, ¿pero lo soy? No, no tiene nada que ver, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y Es permitir una cambiar. interpretación. Sí, ahora lo que pasa que ahí es donde creo que yo muchas veces cuando viene la persona a la primera consulta, le suelo decir,
el tema es que, bueno, Hipócrates decía, ¿no? Si quieres ayudar a alguien a sanar, tienes que preguntarle si está dispuesto o dispuesta a soltar aquellas cosas que lo llevaron a enfermar, ¿no? Y muchas veces la gente no está dispuesta a soltar una relación, un trabajo o inclusive las propias creencias y el propio software, porque el soltar todo eso sería como, es una muerte, ¿no? Es una muerte simbólica. Entonces yo muchas veces le digo, si tú quieres llegar a este estado deseado o a sanar, básicamente esta versión de ti deberá morir. Y el ego se agarra ahí a morir de esas ideas y esos pensamientos y no es capaz de soltar esta historia. Y a veces gente, como decía, de gente que tiene enfermedades muy complicadas, inclusive en esas situaciones, la persona se aferra a una manera de ver una situación determinada sin poder salir. Sí. Como bien decías, el ego le encanta su propia historia. ¿Mm? Como sé que conoces Jaume Baez también, pues toda la iniciación de los queros enseñan eso, ¿no? Te vas a encontrar esas esfinges donde todo tu sistema no va a querer que tú crezcas, pero sabes que precisamente ese es el camino de crecimiento. Nadie va a crecer ni nadie se va a transformar desde la comodidad de su casa, de la comodidad de su vida. Va a exigir que tú levantes el culo de donde estás para que mires dónde estás sentado. Si no eres incapaz, por eso nos han puesto los ojos delante, pero no, mis ojos no se pueden girar hacia adentro a menos que yo cierre el campo visual y me conecte hacia adentro para decir, bien, de todo esto, ¿qué estoy? ¿Qué gano solo aferrándome a esta historia que tú dices de que no me quiero salir de aquí y aunque me enferme, pues es mi sentir. Ese mecanismo de, bueno, todos entramos de alguna manera en algún momento de nuestra vida en la víctima. La víctima, claro, tiene una manera de mirar el mundo muy... es hostil el mundo y yo me tengo que proteger y todo me pasa a mí. Sí, Y claro, sacarnos de ahí, como tú bien dices, sí, es, bueno, vas a tener que morir de ahí y sí, renacer sí, sí, si sí, quieres sí, sí. cambiar, ¿no? Pero el Entonces, victimismo, ahí yo creo que, esto lo he comentado en algún directo, ¿no? El victimismo es algo que, curiosamente, porque creo que nos educan desde pequeños en el concepto de que si yo me quejo, obtengo, ¿no? Es decir, el niño se queja y llora y la mamá viene y le da algo para que ese niño ya no llore más, ¿no? Entonces creo que ahí es donde queda grabado gran parte de ese victimismo en el cual nos vamos por la vida como niños, como personas que hemos crecido, como decía Jun, pero no hemos madurado, en el cual generamos ese victimismo como un mecanismo de tratar de obtener atención, reconocimiento, cosas, etcétera, etcétera, ¿no? totalmente, totalmente es desde ahí. Es la obtención de algo, ¿no? El beneficio secundario de ese síntoma. O incluso no, la gente dice, no, es que yo soy así. Yo cuando escucho esto, digo, ok, esta es la mejor manera de decirme que no quieres cambiar de momento a ahora, o no puedes, o crees que no sabes, ¿sí? Y el acompañamiento es poco a poco a cambiar sus gafas, que se dé cuenta que lleva esas gafas, que de qué otra manera, como tú comentabas con la PNL, ¿no? Posiciones perceptivas desde fuera para que veamos que hay muchas maneras de ver el universo y desde muchos ángulos. Y cuando te das ese permiso, porque todos creemos que tenemos la razón, Mm, no, es que él me hizo esto, o es que me engañó, o es que me traicionó. Y dices, bueno, si lo analizamos, tal vez te darás cuenta que no, porque al mm, final podías haber percibido y llegado a una conclusión diferente, que cuando tú llegas a la conclusión y por lo tanto va a conectar una serie de pensamientos, una serie de emociones, ahí tú vas a reaccionar o tu comportamiento está basado en esto, ¿no? En tus pensamientos y tus emociones. Y si superamos el estrés, como hablamos antes, tu cerebro va a tomar riendas en ello y te va a poner un síntoma o simplemente una dificultad o un signo en tu vida que es la puerta de entrada a tu crecimiento. ¿Sí? total. Es un gran mensajero. Exacto, exacto. Y es que al final, como nosotros hemos aprendido durante la formación, que al final la enfermedad, como también dice Jun en muchas oportunidades que lo he dicho, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al ser humano, ¿no? Y no nos damos cuenta, en lugar de atacar a la enfermedad o el síntoma, tendríamos que agradecerle por estar ahí, porque es una señal, como bien decías, un signo
de que hay una lectura que no hemos hecho correctamente. Totalmente. Para mí, de mi vida, yo la veo así. De hecho, hace poco lo estaba comentando. Digo, siempre me planteo así, porque es decir, si me duele, está tocando algo que yo no sé ver, me experimento a través del otro y gracias a experimentarme detrás del otro, yo puedo ir cambiando mi percepción. ¿Sí? Porque muchas veces no tenemos esta cultura de ir hacia adentro, al revés. Yo creo que estamos mucho en la cultura de lo externo. ¿Sí? Y es decir, vale, da igual, sabemos ese mecanismo de proyección de nuestro inconsciente, da igual. Si no puedes cerrar los ojos, abre tu campo y todo lo que va apareciendo son partes de ti. Y eso va a hacer tu diferencia al final. Porque alguien es capaz de tomarse las cosas desde un lugar más resiliente y otros no pueden. Se conectan más a la rabia, se conectan más a la tristeza. Bueno, eso habla de la historia que llevamos y que nuestra personalidad se ha cerrado que ese soy yo. Sí, esa identidad. Y esa identidad puramente falsa, tú nunca la pusiste, tu cultura te ha dicho cómo se tiene que comportar uno bien, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y ahora vienes a desaprender todo eso. Y ahí Esa, esa, la, esa, la, esa es la jodida, ¿no? De desaprender todo aquello que nos ha llevado tanto tiempo y tantos años hemos trabajado nuestra propia identidad para llegar a un momento de tu vida en el cual una enfermedad te dice que ese no era el camino y entonces uno dice, hostia, acá, o sea, la lectura que he hecho, pero el problema está ahí, en poder ser honestos con nosotros mismos. Ahí totalmente. es donde hablamos muchas veces en ese camino iniciático que muchas veces empezamos dentro de lo que es el desarrollo personal, el abrir los ojos que decías, ¿no? Es lo que duele, porque nos vamos a encontrar con una versión de nosotros que no es la que queremos ver. Porque Totalmente. estamos encantados de que nos digan qué guapo, qué lindo, qué inteligente que somos. Ahora, cuando nos dicen que somos unos energúmenos o que tenemos un carácter de merda o lo que fuera, ya nos ponemos de los nervios. Sí, aparte que tenemos esa parte de nuestra mente, ¿no? Eso que llamamos la disonancia cognitiva. Si yo creo determinadas cosas, no voy a aceptar que la realidad pueda ser diferente. Y es genial relacionarnos con otras personas que puedan ver lo mismo que nosotros diferente. Al final yo considero Exacto. que cuando uno tiene un buen amigo, una buena amiga, y tú le cuentas por qué te está ocurriendo, o bueno, por qué te sientes como te sientes, y te digan, no, podrías leerlo o mirarlo desde este punto. Y uno salta, pero ¿cómo? Si me ha hecho, me han dicho, lo que sea, ¿no? Y es genial darte cuenta, al final dices, esto de realidad, yo hace mucho tiempo que me encanta experimentar o llegar a la conclusión, ¿qué es esto que llamamos realidad? Que lo vemos tan tangible fuera, pero es tan subjetivo. Porque, digamos, dicen, en una misma casa nos criamos unos cuantos hermanos, ha ocurrido lo mismo en la familia y cada uno lo va a resentir de una manera diferente. Total. Por lo tanto, para mí fue la conclusión, digo, por tanto no tiene nada que ver con lo que ha habido fuera, lo que ha sucedido, porque nos ha pasado a todos igual, y aunque eso mis padres se separaron, ¿no? Y mis hermanos no estuvieron afectados y yo fui el más afectado. Digo, pero ¿cómo puede ser? Y ahí es cuando tiras hacia adentro, ¿no? ¿Qué Sí, sí. significado o qué significante tiene para mí eso que mis padres se separaron? Porque para mi hermana y mi hermano no todo lo tuvieron. Y para mí esto fue un súper despertar de darme cuenta. Es decir, tal vez las cosas solo son como yo soy, Exacto. porque por eso percibo, ¿no? Con un punto de vista. Le vamos a decir a la gente que si quiere, voy a leer un comentario aquí, por ejemplo, Carmen nos dice, cada uno vive su realidad, encontrar un punto es complicado, exacto, evidentemente cada uno, un punto de vista no deja de ser un punto visto desde desde una sola óptica, y entonces ponernos muchas veces de acuerdo, y esto pasa en el día a día, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en las relaciones de pareja, lo vemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y encontrar puntos de vista que sean comunes muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, leía este comentario y si quieren hacer alguna pregunta, las pueden poner allí, a la gente que nos está siguiendo, las pueden poner allí y las vamos a ir respondiendo en la medida que vayan apareciendo, ¿no? Lo importante
importante es esto que decías, empezar a poder tener una metodología en el cual nos paremos un instante a pensar que realmente las experiencias que nosotros estamos viviendo son señales y según si esa experiencia que estoy viviendo, el sentimiento o la emoción que yo estoy teniendo es positiva, aquellas que llamamos positivas, me río, me hace sentir bien, me libera el estrés, estoy haciendo una lectura o estoy en coherencia con esa experiencia. Sin embargo, si lo que estoy obteniendo de esa experiencia es más bien estresante, doloroso, triste o que me genera alguna otra emoción de impotencia o frustración, es ahí donde es una oportunidad, entiendo, para poder cambiar mi percepción y poder sanar, ¿no? Claro. Al final es la historia que nos contamos de lo que nos sucede, de nuestra propia historia. Eso que llamamos ese diálogo interior es el que aviva continuamente el fuego de de lo que yo he percibido, ¿sabes? Y tú bien lo sabes, ¿no? Cuando ese diálogo que ha generado un montón de creencias y por eso me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. O sea, al final yo cada día trabajo más con el cuerpo porque me fío más de de lo que siento en el cuerpo que la mente, ¿no? Y para mí es vital. A las personas les digo, sobre todo, aprendemos a conectarnos varias veces con el cuerpo en el día, porque vivimos una manera de funcionar súper automatizada, donde parece que hasta que el cuerpo no avisa, porque al final el cuerpo no deja de ser como un lienzo, donde nosotros le vamos pintando todas estas experiencias, estos dolores, y al final el cuerpo dice, ok, te muestro tu pintura, no te gusta, se llama síntoma. Y ahora te toca ver qué colores has puesto, qué es lo que has puesto todo. Y en verdad, al final, mis conclusiones, digo, y en verdad todo esto es maya, es ilusión. Es ilusión. Es ilusión. Ya que vamos a soñar, soñemos desde otro lugar bonito. Total. ¿Sí? Cambiando el desde dónde. Eso. Pero esto que decías, ¿no? Es curioso porque cuando llega el síntoma, muchas veces la vida ya nos ha estado dando señales desde hace tiempo y nosotros nos entran por este oído y nos salen por este. Yo le decía estos días a mi pareja que tenía problemas con el coche, ha tenido problemas con el coche durante todos estos días, y yo le digo, bueno, ¿qué lees, no? ¿Qué te dice la historia, no? Porque al final el inconsciente se comunica a través de simbolismo, ¿no? ¿Qué lees de esta experiencia? Me dice, no, ¿qué lees tú? No, le digo, no, yo no te quiero decir, porque lo que te vaya a decir, que es lo que pasa habitualmente, lo que te voy a decir de la lectura, no te va a gustar y te vas a poner a la defensiva de algo que... Pero tú, si quieres seguir tirando por ahí, no hacer caso a las experiencias que estás viviendo, después cuando llegue el síntoma o las complicaciones, no tenemos que estar rasgándonos las vestiduras. Totalmente, totalmente. Ahora que dices esto de tu pareja, yo hace poco tuve una consultante que me dijo, yo vengo a consultar porque tengo un gato que me ataca. ¿Te imaginas? ¿Cómo? ¿En serio? Pero dije, da igual dónde se plasme, ¿sí? Y llegamos a un historión suyo personal impresionante, ¿sabes? Y después me manda fotos, mira el gato, ahora durmiendo el gato súper tranquilito. Y es justo esto. Yo le dije, mira qué bonito es cuando uno tiene un mapa de seguimiento de su vida, que dices, da igual, si todo se va a plasmar, todo soy yo, como toda la vida es subjetiva, no es objetiva, es subjetiva. Total. Por lo tanto, aprovechemos todo esto que nos llega como información y súper agradecidos, ¿sabes? Y cada vez más abrirnos todo esto ostras, más a esta frecuencia del amor, empezar a ver las cosas desde otro lugar, porque nuestro ego nos encierra, genera esta ilusión, tú y yo, que tú me has hecho, que yo te he hecho, mira el otro. Sí, sí. Y es ahí, creo que poco a poco, es verdad que como tú comentabas, ¿no? Tiene que haber una metodología y para mí cada vez es más simple, es decir, me permito sentir y cuando siento, porque lo necesito sentir, porque todas las células están sintiendo eso, me dé cuenta que es producto de esto que estoy sintiendo, de la conclusión que he llegado, de lo que he percibido. Si soy capaz de cambiar esa percepción de lo sucedido, yo empezaré a sentirme diferente porque pienso diferente. Y por lo tanto podré tener una respuesta diferente. En este caso, pues, que ya no tenga problemas con un gato, con el coche, las cosas se me rompen en la casa, yo qué sé, gastos imprevistos. Sí, las señales están ahí. Ahora, también es cierto que
que cuando dices, ¿no? El tema de estar en una frecuencia de amor, y estoy totalmente de acuerdo, que tendemos o tendríamos que tender hacia eso, ¿no? A entender toda esta historia, y cuando lo podemos entender, somos capaces de ser asertivos, somos capaces de ponernos en el lugar de la otra persona y demás. Pero muchas veces esa emoción que ha quedado trancada, esa emoción de frustración, de rabia, de impotencia, de tristeza, también hay que conectar con ella, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Yo ahí cada día lo tengo más claro, es el cuerpo. O sea, cuando yo quiero ayudar a una persona a cambiar la creencia de algo, sobre algo, ¿sí? Para mí hay dos fases. Una es el cuerpo y la otra es la mente. Porque muchas Ujú. veces queremos cambiar la creencia solo en la mente, pero otra vez se puede activar por memoria celular, o algo como tú dices, ¿no? Se me queda eso ahí dentro y otra vez que experimente lo mismo, ¡pum! Muchas veces salta la misma creencia que parecía que tú habías cambiado. Es cómo puede ser, o Ujú. al menos esta ha sido mi experiencia y es la mejor manera para mí de hacer un cambio realmente brutal, donde después la persona dice, wow, me he encontrado en una situación parecida, Iván, y la he vivido en calma, ¿sí? Aunque Total. me he sentido atacada, incluso humillada, pero yo desde un lugar diciendo, bueno, esta persona hoy creo que no está viendo bien, está Exacto. percibiendo, ¿no? Y eso creo que es el cambio que buscamos todos. Tal cual. Es decir, o sea, cuando estás en calma, yo te lo decía a una persona que venía en la mañana hoy a consultar, que estaba con un tema de pareja, y le decía, ¿no? Cuando decía, pero ¿cómo hago cuando me ataca, ¿no? Primero pensar que evidentemente ese ataque solamente es lo que decimos, ¿no? Es un pensamiento de ataque en el cual el ego genera ese pensamiento de ataque para tratar de defenderse de algo que nosotros mismos hemos construido. Y entonces estamos Totalmente. continuamente tratando de defendernos de cosas externas que son fabricadas por nuestro propio ego, ¿no? Eh, ¿cómo te parece que le podemos, en estas charlas psicosomáticas, cómo le podemos decir a la gente por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde tirar? Si tuviéramos que darle algún mapa y una guía, estamos diciendo, bueno, primero, ser honestos con nosotros mismos con respecto a lo que estamos sintiendo. Ujú, eh, Entender que la percepción que nosotros tenemos de la realidad no deja de ser una percepción entre infinitas que hay, ujú. como tantas personas hay, y después a partir de ahí, Para mí para mí vital, el sentir lo que estoy sintiendo, vale. como algo que está pasando. Somos expertos en negar lo que sentimos, en ocuparnos en cosas para no sentir. ¿Sí? Es decir, si en este momento, cuando nos sentimos tristes, queremos sentirnos bien. Dices, no, ahora no es momento de eso. Yo le digo, primero acoge esa emoción como tal, sabiendo, porque una cosa es la que sepa, la otra es lo que integramos, ¿eh? Pero ya sabes que esta emoción está basada por unos pensamientos basados en lo que he percibido de lo que me ha ocurrido, ¿sí? Pero yo necesito vaciarme, es muy importante para mí esa palabra, vaciarme de estos químicos que hay en mi cuerpo, que se llaman emociones, y hay que seguir la emoción, seguirla, yo la sigo en el cuerpo, ¿sí? Porque hay veces que se mueve, empiezo a sentir una presión en el pecho, me sube a la garganta y después desaparece. Pero me atrevo de ponerme allí. ¿Sí? Y para mí no hay que negar eso, porque si me atrevo solo a sentir sin hacer caso a lo que mi mente, porque mi mente quiere explicar lo que siento. Es que es por eso. No, 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 solo me siento, es pura energía, no hay nada más que hacer que sentir y cuando esta energía se agota, después voy al cambio de pensamiento y me pregunto, vale, esto que me ha afectado tanto, si lo pudiera ver de otro modo, ¿cómo lo haría? ¿De qué otro modo? Si tuviera a mi amigo, a mi padre, a alguien que tú para ti sea un referente y hubiera vivido lo mismo, ¿qué conclusión hubieras sacado? Porque es importante externalizar a mí, ¿eh? Te hablo Ujú. tal como yo acompaño a las personas y para mí es muy rápido, porque le digo, no, no huyas de esto. Por ejemplo, esto que has comentado de la pareja, cuando hay ruptura de la pareja, tú sabes, vamos a buscar quién hay detrás de cada pareja, ¿no? Pero claro, la persona tal vez no está todavía ahí como para comprender porque todavía está muy identificada con el dolor. Y yo le digo, Ujú. hay que ir a ese dolor, vamos a sentirlo, porque al final emoción para mí es pasado, es memoria. Ujú. Somos memoria. Por lo tanto, ese mecanismo que llamamos emoción me va a llevar a un origen. Ujú. La primera vez que yo y eso, que lo sabes, para nosotros es nuestra piedra angular, si encontramos eso, ahí se transforma todo. ¿Eh? Total, total, porque estamos experimentando un dolor en el presente, pero lo que estamos experimentando es pasado. Sí. Es fruto de esa experiencia
del pasado que la estamos trayendo al presente. O sea que tú vas mucho a ese resentir, ¿no? Es decir, primero poder sacar esa emoción que fue anclada fruto de una mala interpretación de una experiencia Sí. y a partir de ahí es donde podemos cambiar. Te lo pregunto esto porque es muy interesante, porque el martes que viene tendré un directo con Laura Úbeda en el cual hablaremos de si realmente es necesario perdonar para sanar. ¿Vale? Ujú. Entonces, bueno, ella me planteó el tema porque tenía una diferencia con una amiga y entonces hablaba de esto, ¿no? De que si es necesario perdonar para sanar. A veces, evidentemente, para poder perdonar desde aquí, primero es importante sacar ese resentir con el cual nosotros trabajamos, ¿no? Volver a resentir la experiencia para poder realmente perdonar desde aquí y no solamente desde aquí. Sí, porque si no, el perdón va a ser desde el ego, ¿no? Y cuando liberamos todo ese resentir y nos damos cuenta que en verdad el otro nunca hizo nada, nunca me lo hizo, ¿sí? El perdón es algo evidente que es hacia mí, porque lo que quiero cambiar es mi percepción. Cuando yo cambio esa Mm, percepción, cambia mi mundo. Yo es algo mm, que yo el perdón lo viviría desde ahí. Yo, ¿eh? Y te digo sí, yo, para sí. mí es muy importante sentir, sentir, sentir todo esto, porque es pasado. Es que no estoy aquí cuando estoy resintiendo eso, no estoy en realidad. Tal vez esa amiga o esa persona que me ha ofendido y siento que, uff, es que me es muy difícil perdonarla. Digo, es que no tienes que perdonarla de momento. Primero sentimos y vamos a ver todos los anclajes que hace hacia atrás esa emoción, ¿no? De rabia, de tristeza, de traición. Y cuando te desanclas de eso, normalmente ya no hay que hacer perdón porque Sí, es sí. como algo natural, ¿no? Ahora, yo creo que muchas veces nos cuesta conectar con esas emociones y esa parte corporal, como decías, porque evidentemente el ser humano trata de escapar del dolor o acercarse al placer, ¿no? Y Sí. ese tipo de experiencias tratamos de escaparlas para no volver a que me generen una situación o un sentimiento o una emoción negativa. Entonces, no sé, es mi percepción de que no deja de ser una huida para no sentir eso o volver a sentir eso que nos hizo mal, ¿no? Es eso, es eso. Como decíamos antes, ya nos han enseñado siempre a huir de lo que siento. Y hasta que es volver a casa. Tengo que volver a casa, no afuera el que me hizo el otro o lo que no me sale o mis frustraciones. Es ir para adentro. Para mí cada vez lo veo más sencillo, Jorge, realmente. Es decir, eso No. sí, requiere una valentía brutal y una Sí, sí, honestidad sí. brutal de decir, vale, estoy aquí destrozadísimo y lo único que puedo es acoger esto, como si fuera un niño. Porque yo le digo a la gente, el otro no te ha podido hacer nada porque lo que tú estás sintiendo lo sientes de piel hacia adentro. Como lo Exacto. sientes de piel hacia adentro es tuyo. ¿Sí? Ujú. El otro se ha podido comportar muy mal, podríamos allí debatir, ¿sí? Pero esto que siento, esto es mío, me pertenece. Y muchas Exacto, veces exacto, con exacto. estas heridas que llevamos, herimos igual al otro. Y dices, Exacto. y tampoco es justo. Tal vez le estoy pidiendo algo al otro que yo no ofrezco. Pero todo Ujú. esto es basado en una confusión. Sé que la teoría, decirla es muy bonita, y queda muy Exacto. bien. La A teoría veces la tenemos dirán, todos. no, es Es- fácilmente es- lo que dice, pero después hay que bajarla y atreverse a... Por Tal eso cual. hay iniciaciones. Es la iniciación. Y la iniciación quiere decir empezar. ¿Sí? Total. No es la maestría, ya es la iniciación. Me empiezo a hacer cargo de mí, de lo que es mío. Mm. ¿Sí? Sí, Y el sí, sí. otro que haga lo que quiera. Tal vez el otro es el mensajero y me trae un Sí, sí. mensaje. Si me cargo el mensajero, me quedo sin mensaje. Exacto. Al final lo que decimos es que el otro no te hiere, sino que el otro te muestra dónde estás herido. Al Totalmente. final, la persona que supuestamente tú dices que te está hiriendo, en realidad te está mostrando a través de la interpretación que tú haces de lo que hizo la otra persona, es donde tú estabas, tenés una herida de la infancia o bueno, una experiencia del pasado, o inclusive que has podido heredar esa experiencia del transgeneracional Sí. y te está mostrando cuál es la parte que tenemos que trabajar. Lo que pasa que la teoría está muy bien, yo siempre digo, ¿no? Porque aquí vemos en internet mucha gente que dice, no, qué es lo que hay que hacer,
que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Sí, sí, eso para los demás, pero cuando nos toca a nosotros, ahí estamos ahí saltando y nuestro ego se dispara y me cago en todo lo que se menea, ¿no? Es Cada curioso. uno tenemos nuestro mapa, también es verdad. Lo que a mí me sirve totalmente, tal vez no le sirve a otra persona. Y al final, los que vendrán a mi terapia es porque vibran algo parecido a mí y probablemente yo les podré ayudar. Y si no, pues irán a ti, a cualquier persona que tengan que ir, diferente. Pero es darnos cuenta que en verdad es un baile de máscaras, pero que la única máscara que muestran es la mía. Por eso es lo que percibo, es lo que soy, no lo que el otro es. La teoría está Exacto. fantástica, ¿no? Muy bien, pero es atrévete a ir hacia adentro, ¿sí? Y cuando te Sí, sí, sí. permites, estoy sintiendo esto, pues lo siento, punto, y ya está. Y es el punto Exacto. de más vulnerabilidad del ser humano, pero justo donde está esa puerta del miedo, esa puerta de la vulnerabilidad, es por ahí. Eso es lo que Sí, 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 sí. te decía, estas iniciaciones te dicen cuando está al principio del camino aparecerá la esfinge y justo al final de terminar algo, cuando vas a hacer ese crecimiento, pues, va a volver a venir esa parte, o miedos, cosas que se van a bloquear en la realidad, ostras, no lo puedo conseguir, porque tú estás chocando contra la misma realidad que Total. simplemente es un paradigma tuyo mental, pero que viene a liberarte, si lo permites. ¿Vale? Exacto. Y Lo importante es que la persona también entienda que a pesar de pasar por ese dolor, que es volver a resentir esa experiencia, eso al final lo va a terminar liberando. Es como te das una vacuna, bueno, te duele en ese momento, ese dolor, bueno, momento, pero después el mantener ese dolor ya te corresponde a ti y es llevar a la persona a esa historia. Aquí hay bueno, Fabio, mi amigo Fabio, que siempre hablamos de hay que aplicarse el cuento, ¿no? Siempre hablamos con él de aplicarnos el cuento y que nosotros que estamos en esto tenemos que ser los primeros, aunque muchas veces se nos dificulta también, como cualquier persona, ¿no? Andalucía dice, estoy pasando por ello y gracias a Dios y al universo lo estoy haciendo consciente, exacto. Muchas veces cuando estamos pasando o atravesando una situación dolorosa, cuando la vivimos desde la conciencia y la vivimos desde ese permitirse que decías anteriormente, creo que todo fluye de una manera totalmente diferente, pero el permiso nos lo tenemos que dar. sí, y después un poquito, como tú comentabas antes, en Internet se venden procesos como churros, como si esto, "Mira, vas a hacer este paso y esto ya lo tienes resuelto". Dices, no, pues si este Pues paso es básicamente, lo que lo que tú estás encontrando en tu vida es contra lo que tú chocas, es un mito personal, es tu propio mito en el cual chocas, que tal vez es el mismo mito de familiar, donde, yo qué sé, el paradigma de los hombres son así, las mujeres son así, el dinero, el trabajo, yo qué sé, y sigues chocando ahí por una identificación que no eres eso. Y gracias a chocar tantas veces, vas a encontrar la manera de sobrellevar todo esto. Para mí es la cosa más bonita que existe y no siempre la más fácil. sí, 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 exacto, exacto. No, no, el camino de darse cuenta y el camino de sanación no es una tarea fácil. Es decir, el que la venda como fácil se equivoca y evidentemente eso es un proceso en el cual el cambiar todos esos patrones y el cambiar esa percepción que nosotros estamos teniendo del mundo que nos rodea, cuando hemos vivido durante tantos años con esa manera de ver el mundo, no es una tarea fácil y a veces hay gente que sí se lo permite. Por ejemplo, entiendo que, como me decías, tanto tú como yo voy a muerte. Cada vez que tengo una historia, voy A a pica palo. clavar y a morir y a sentir lo que tenga que sentir y a vomitar lo que tenga que vomitar y a llorar lo que tenga que llorar. Pero es la manera, al final, he tomado la conciencia de que es la manera que me permite, después que paso eso, encontrarme con la cabeza despejada, relajada, tranquilo, en fin, es otra historia totalmente diferente, ¿no? Aceptar el dolor, dice, aceptar el dolor y la enfermedad. Exacto, la aceptación creo que es una de las cosas importantes como punto de partida, ¿no? No luchar, como bien decías, con ese dolor, no luchar con esa experiencia, no luchar con lo que siento, sino aceptar, observar eso que estoy sintiendo para luego empezar a cambiarlo. Totalmente. Es hacerte más grande, generar más espacio interno para poder escuchar eso mejor. Sí, Ujú. porque si no, cuando
estamos pequeños internamente, vamos a decirlo así, aunque sea una cosa pequeñita, como somos pequeños dentro, parece muy grande. Y como alguien que un día me acompañó en un proceso muy duro, me dijo, yo le decía, siento que me voy a romper, me voy a morir. Y con toda su sabiduría me dijo, perfecto, te acompaño a morir, Iván. Te voy a acercar a un fuego que no quema. Acércate, ¿sabes? Sí. Y si simplemente te permito que te expandas más para poder acaparar más esto. Y ya verás que esa energía te va a liberar. Y podemos llevar memorias celulares, como sabes, de muchas partes, de muchas dimensiones nuestras que, bueno, que simplemente se están dragando, se están drenando, mejor dicho. Y esa es la experiencia que creo que el ser humano viene a tratar con el otro y con eso que llamamos un síntoma. ¿Eh? Total. Acá nos dice ProArts, JM también nos dice, hola a todos, es un gusto estar escuchando conversaciones conscientes con ustedes. Quiero aportar que es así, cuando entras en un proceso independiente y personal de enfermedad, es importante aceptar, como decía, aceptar el dolor y la enfermedad. Maylin, por eso la ayahuasca es tan buena. Sí, bueno, hay plantas medicinales que nos permiten poder hacer ciertos atajos Sí. en el cual muchas veces desde la mente consciente o tenemos muchos sistemas de protección psíquicas que no nos dejan entrar a lugares que los tenemos como vetados en esa caja y las plantas sagradas son una entre tantas opciones que podemos experimentar por ahí. ¿Qué más nos dice? Andu dice, demos gracias al dolor porque me va a ayudar, aparte nos demuestra que estamos vivos, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué más tenemos por aquí? Siento consciente que la enfermedad es un aprendizaje en el cual tenemos que evolucionar a otro plano mental y a otro plano, sí, exactamente. Esto es parte de las polaridades también, ¿no? Es decir, no podemos conocer el placer si no hemos pasado por el dolor y viceversa, ¿no? Al final vivimos en un mundo polar en el cual necesitamos experimentarnos para poder dar otra percepción a esta historia. Iván, ¿con qué nos vamos? Ha sido un placer estar nuevamente contigo aquí en estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. ¿Qué mensaje le dejamos aquí a estos pensadores y pensadoras conscientes que nos escuchan y que nos escucharán después en el directo en otro momento? Para mí, el secreto está en esto que llamamos este estado de presencia, que también utilizamos esa palabra como presente como un regalo. Simplemente es, y lo único que de nosotros se queda en el presente es el cuerpo. La mente tira al futuro, al pasado, esta es la que nos vuelve locos. Por lo tanto, cuando te suceda algo, mi gran consejo es estate con lo que estás adentro y deja que todo esto vaya drenándose y poco a poco tu percepción irá cambiando. O sea, una cosa te va a llevar a otra. Para mí es lo mejor que le podríamos decir a alguien que, jolín, porque le damos gracias, ¿no? Que nos estén escuchando y los que nos van a escuchar. Total. Bueno, Iván, un gustazo, Bueno, hermano, te mando un fuerte abrazo, escucharte por aquí, gracias a la gente que ha estado allí escuchándonos hoy y a la gente que nos va a ver luego en otro momento. Gracias infinitas, abrazo de paz profunda y seguimos en estas charlas psicosomáticas. Un placer, amigo. Chao. Cuídate. Chao.